Te bendigo en este día y te doy la bienvenida a esta lección 8 de este curso 1. Como ya debes haber leído Levítico capítulo 1 al capítulo 15 y haber hecho el repaso de la lección 7, antes de comenzar la lección 8, toma nota de la lectura bíblica que debes hacer la siguiente semana. Debes leer Levítico capítulo 16 al capítulo 27 y Números capítulo 1 al capítulo 3. Finalizas así la lectura del tercer libro de la Biblia y comenzamos a leer el cuarto libro, Números. Qué rápido, ¿verdad? Comenzaremos esta lección retomando la geografía. En PHB no solo hacemos énfasis en la historia que involucra a los personajes de la Biblia con la historia de otras civilizaciones que tuvieron alguna interacción durante el desarrollo de la historia bíblica, sino que también procuramos ubicar estos hechos históricos en su contexto geográfico para entender mejor las vivencias de los personajes. Hoy vamos a ver lo que es la topografía de Israel. La topografía es la ciencia que estudia las características que presenta la superficie de un terreno: llanuras, montes, desiertos, cadenas montañosas, ríos, lagos, mares, y la representación de estos en un plano. El territorio de Israel abarca unos 23.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. De oeste a este se divide en 4 tipos de relieves: llanura, colinas, cadena montañosa y un valle. Vamos a comenzar mencionando los montes que vemos en las historias bíblicas y comenzaremos del norte hacia el sur. Al norte ubicamos el monte Líbano, al sureste de Sidón. Es el más alto de esta región con más de 3.000 metros de altura. Le sigue el monte Hermón al sureste de Damasco, en la frontera entre Líbano y Siria, con más de 2.800 metros de altura, con presencia de nieve durante todo el año. Más al sur, seguimos hacia el este, próximo a Haifa, está el monte Carmelo con 549 metros de altura y es el lugar donde el profeta Elías desafió a los 450 profetas de Baal. Hacia el este, el monte Tabor, más alto que el monte Carmelo, al suroeste del mar de Galilea, y es el lugar donde Barak reunió a 10.000 hombres de Neftalí y Zabulón para luchar contra Jabín, un rey cananeo de Azor. Al sur del monte Tabor encontramos el monte Gilboa, de menos de 500 metros de altura, y es el lugar donde murió Saúl y sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa a manos de los filisteos. Más al sur, alrededor de Siquem, al norte y sur respectivamente, encontramos el monte Ebal y el monte Gerizim. Estos montes no sobrepasan los 1.000 metros de altura, y en esto fue donde Josué reunió a todo el pueblo israelita luego de distribuir la tierra conquistada, y dividió el pueblo en dos. En el monte Gerizim se leyeron las bendiciones, en el monte Ebal se leyeron las maldiciones. El monte Sión, cerca de Jerusalén, al sudeste, fue una fortaleza jebusea conquistada por David, llamada también la ciudad de David. Ahí estaba ubicado el aposento alto de la última cena y también donde los discípulos se reunieron en Pentecostés. Se usa frecuentemente como paralelo de Jerusalén y ciudad santa de Dios. Más al este de Jerusalén encontramos el Monte de los Olivos, de poco más de 800 metros de altura, y aquí fue donde Jesús enseñó sobre los últimos tiempos a sus discípulos. Al sur del Mar Muerto encontramos el Monte Seir en el valle del Arabá,
y aquí llegaron los edomitas, descendientes de Esaú. Al noreste del Mar Muerto encontramos el monte Nebo, que es desde donde Moisés vio la tierra prometida, también llamado el monte Pisgah, que es desde donde Balaam bendijo al pueblo israelita. Ahora vamos a ver los cuerpos de agua principales en Israel: mares, lagos y ríos. Vamos a comenzar de norte a sur con el lago Ulé o Semiconitis. Es un pequeño lago al norte de Israel. Fue parcialmente drenado para usar sus tierras como campos de cultivo, pero ahorita se ha vuelto a recuperar como un lago en sí. Seguimos con el mar Kineret, se llama así por su forma de arpa o lira, también llamado Genezaret o de Galilea o Tiberíades por el emperador Tiberio. Es un lago de agua dulce, está a 214 metros bajo el nivel del mar y tiene un máximo de profundidad de 40 metros. Mide 21 kilómetros de largo por 12 de ancho. Aquí fue donde Jesús caminó sobre el agua, también donde se dio la tempestad que él calmó. Al oeste de Israel tenemos el Mar Grande o Mar Mediterráneo. Finalmente tenemos el Mar Muerto o Mar Salado por su alto contenido de salinidad, también llamado lago Asfaltites por un alto contenido de asfalto, fue llamado así, ubicado entre Israel y Jordania. Está a 380 metros bajo el nivel del mar, recibe aguas dulces del río Jordán, también de escasas precipitaciones y fuentes menores. Pierde su agua por evaporación ya que no tiene salidas y eso es lo que lo hace altamente salado al absorber todos los minerales que las aguas le traen. Vamos a continuar con los cuerpos de agua que son los ríos. Al norte de Israel, el río Sison desemboca en el mar Mediterráneo, al norte del monte Carmelo, y es donde se dio la batalla entre Gedeón y Sísara. Continuamos con el río Yarmuk, al sur del mar de Galilea y este del río Jordán en el que desemboca. El río Jordán propiamente nace al norte en el Líbano, en las faldas del monte Hermón, desciende hacia el sur, atraviesa el lago Ulé y el mar de Galilea, al que ingresa con agua dulce, continúa hasta desembocar en el Mar Muerto. Tiene una longitud de 360 kilómetros y dos afluentes principales, el Yarmuk y el Jabok, y es frontera entre Jordania e Israel. El río Jabok, al este del río Jordán, está casi a medio camino entre el mar de Galilea y el Mar Muerto. Mide 65 kilómetros de longitud y en el vado de Jabok, Jacob tuvo su encuentro con el ángel y recibe un nuevo nombre. Actualmente es llamado río Sarca. El río Arnón en hebreo significa ruidoso, hoy día se llama Wadi Mujid. Está al este del Mar Muerto y fue el límite norte de Moab. El río Sered desemboca al sur del Mar Muerto y fue el límite entre Edom y Moab. Los israelitas cruzaron este río luego de 38 años de salir de Cades Barnea y continuar su camino hacia la tierra prometida. Vamos a continuar con las llanuras principales que ubicamos en Israel. Al noreste, la llanura de Basán se encuentra al este del mar de Galilea y norte del río Yarmuk. Los israelitas conquistaron este territorio al rey Og. También fue territorio de Jesur, tierra de la madre de Absalom. Hoy en día es los Altos de Golán.
Continuamos con la llanura costera, que es una estrecha llanura a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Se extiende por 187 kilómetros de norte a sur. Está dividida en la llanura de Zabulón o del Líbano, la llanura de Sarón y la llanura filistea o de Judá. La llanura de Sarón es en la mitad norte de la llanura costera de Israel. Se extiende por 90 kilómetros desde Haifa y el Monte Carmelo hasta Tel Aviv al sur. Llanura de Jezreel o llanura de Esdraelón se encuentra al norte de Israel, en la ribera del río Sison, y la ciudad de Megiddo es la principal en esta área. Era una ciudad comercial muy importante y de cruces de rutas comerciales. Orfá es otra ciudad importante que fue la ciudad donde nació Gedeón. También Esdraelón es el lugar donde Acab y Elías tuvieron un encuentro importante. El Valle del Jordán, a ambos lados del río Jordán, es estrecho, tiene 105 kilómetros de longitud y se extiende desde el mar de Galilea hacia el mar Muerto. Finalizamos este detalle del relieve de Israel con los desiertos. El desierto arábigo al este de Israel es el nombre que recibe la franja longitudinal del Sahara situada entre el Nilo y el Mar Rojo en Egipto, con temperaturas de hasta 54 grados de día y 14 grados en la noche. Es una región rica en oro, cobre y piedras preciosas. El desierto de Judea es un desierto en Israel y Cisjordania y se encuentra al este de Jerusalén y desciende hasta el Mar Muerto. Tiene una temperatura máxima de 60 grados y se extiende desde Betel hasta el Negev. Se caracteriza por ser terrazas escarpadas con caída en pendiente hacia el Mar Muerto y se cree que en este desierto fue tentado Jesús. El desierto del Negev, situado al sur de Israel, su nombre significa seco. Ocupa un área de 13.000 kilómetros cuadrados y tiene forma de triángulo invertido. Al oeste limita con la península de Sinaí y al este con Jordania. Vuelvo a mencionar que Israel se divide en 4 zonas geográficas, de oeste a este: la llanura, cefela o tierras bajas o planicies, el desierto y el valle del Jordán. La cefela es una región de transición de colinas de suave pendiente en el centro sur de Israel que se extiende a lo largo de 100 kilómetros y 10 a 15 kilómetros de ancho, entre la llanura costera y los montes de Judea. Es rica en olivares y trigales. Era principalmente territorio filisteo en su parte sur. Levítico significa y llamó, siguiendo la costumbre de nombrar los libros de la Biblia con la palabra que está al comienzo del texto. La Septuaginta le da el nombre de Levítico porque indica algo del contenido del libro, que es un conjunto de prescripciones destinadas a reglamentar el culto que el pueblo israelita rendía a Dios. Levítico es una especie de manual destinado a los levitas o miembros de la tribu de Leví, que eran los encargados de celebrar los oficios sagrados en el templo de Jerusalén. Moisés fue el autor de este libro y en él encontramos las distintas clases de sacrificios y cómo se debían ofrecer. También la parte narrativa y legislativa que se refiere a la ordenación de los sacerdotes como tales. También la distinción entre lo puro y lo impuro, leyes de santidad,
El corazón de Levítico destaca las normas para una forma de vida cimentada en la santidad, en la justicia y en el amor fraterno. Finalmente, el libro cierra con una serie de bendiciones y maldiciones y cosas consagradas a Dios. Levítico puede parecer al inicio un libro un poco árido y de escaso interés para el cristiano. Todo el libro está dominado por la idea de la santidad. El Señor, Dios de Israel, es un Dios santo y quiere que su pueblo sea santo. Las observaciones que se prescriben tienen como finalidad fundar sobre la tierra, en medio de las naciones paganas, un pueblo consagrado enteramente a la alabanza y al servicio del verdadero Dios. El Señor no se limitó a establecer las ceremonias con las que quería ser honrado por su pueblo, sino que también puso de manifiesto lo que significaba llevar una vida sana en el campo individual y social. Les dio en los sacrificios y en los ritos de purificación un medio para expiar los pecados y eliminar las impurezas. Levítico es conveniente leerlo junto con otros textos del Nuevo Testamento. Y aquí entramos en nuestro ejercicio habitual de panorama histórico de la Biblia, que es relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El ceremonial religioso del antiguo Israel, como dice la carta a los Hebreos, era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Los sacrificios de la antigua alianza adquieren su verdadero sentido cuando se analizan a la luz del único sacrificio redentor ofrecido por Cristo en la cruz, como leemos en Hebreos 9:12. Te invito a que tomes un momento para leer este pasaje bíblico. Finalmente, te damos unos consejos que llamamos preceptos para entender la Biblia, que nos ayudan a comprender mejor cuál es el propósito del por qué como cristianos debemos leer la Biblia y para qué la leemos. Primer precepto, necesitamos saber que poseemos la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, necesitamos saber que el propósito mayor de la Biblia es llevarnos a Dios. Tercero, necesitamos saber que otro propósito de la Biblia es prepararnos para poder ser perfectos a la imagen de Dios y para hacernos aptos para toda buena obra. Cuarto, necesitamos saber que existen peligros. El peligro de torcer la escritura si uno es ignorante de algo. Es necesario que estudiemos, que investiguemos acerca de la escritura para no ignorar su historia, su contexto y poder caer en ese peligro de torcer o tergiversar la escritura. Y el quinto precepto es saber que existe el peligro de torcer la escritura si somos inconstantes o inestables, espiritual, mental o emocionalmente. Cuando una persona es inconstante en su estudio de la escritura, no puede seguir una línea de pensamiento o de entendimiento del propósito de ella para nuestra vida. Entonces, necesitamos estar constantemente estudiando, leyendo, meditando en la palabra de Dios. También si somos inestables espiritual o mentalmente o emocionalmente, fluctuantes, podemos caer en el peligro de espiritualizar demasiado o usar experiencias emocionales para vivir la escritura, cuando esa no es lo que ella nos enseña. La palabra de Dios nos enseña a que debemos tomar decisiones conscientes y responsables basadas en lo que aprendemos en la escritura. Finalizamos así esta lección número 8 de este curso 1 y te invitamos para la próxima lección. Que Dios te bendiga y esperamos que tengan una feliz semana.